Buenas noches a todos ustedes. Agradecer la oportunidad de visitar la Universidad NUR después de muchos años. Yo fui profesor aquí desde el año 97 al 2000 y me alegra mucho ver un numeroso grupo de estudiantes muy ávidos de conocer un tema tan importante como es la gestión ambiental y el manejo de conflictos. Saludar también a mi amiga Yoquiñe, a Volker, a Henry. Voy a destemplar un poco el ambiente, digo yo, porque no me voy a concentrar precisamente en el conflicto. Va a haber 2 días, entiendo yo que son 2 días, o mañana, solamente mañana, para analizar a profundidad varios temas relacionados con el tema ambiental. Temas de tierra, temas de proyectos hidroeléctricos, infraestructura, carreteras, etcétera. Yo quisiera ahora plantearles más bien cuál es el enfoque en lo que podríamos llamar la política ambiental de Bolivia, pero que en mi opinión no es el concepto que merece la política vinculada al tema de medio ambiente y desarrollo en Bolivia. Pasemos a la próxima, ¿o tenemos el control aquí? ¿Este es? No funciona. Bueno, primero, tenemos en Bolivia algunas normas que vamos a llamarlas fundamentales, son los fundamentos de una nueva visión de integralidad entre lo que es medio ambiente, desarrollo, derechos sociales, derechos indígenas, derechos de madre tierra. Una integralidad complementaria, una ley que es la ley de derechos de la madre tierra y desarrollo integral. Son 2 leyes más bien. La primera se llama Derechos de la Madre Tierra del año 2010, la segunda se llama Ley de Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien. El año 2010 sale una ley importante porque marca un hito histórico en la lectura de lo que es la madre tierra, la naturaleza en Bolivia. Se llama Ley de Derechos de Madre Tierra, sale justamente en el momento en que se discutía el tema de cambio climático en la COP16 en Cancún. El presidente Evo Morales presenta esta ley. Es una ley muy consistente en términos de reconocer los derechos de la madre tierra, la naturaleza, como lo expresa también desde otro enfoque la legislación ecuatoriana. El 2012 sale otra ley, la Ley de Desarrollo Integral y Madre Tierra, que plantea un enfoque más integral, que se complementa con la Ley de Derechos de Madre Tierra y que podría ser entendida desde mi perspectiva como los fundamentos, junto con la Ley de Derechos de Madre Tierra, los fundamentos para una nueva visión del desarrollo y por tanto para el lanzamiento de 2 instrumentos importantes en la planificación del desarrollo de Bolivia. La Agenda Patriótica, que es un plan de largo plazo, que es ley en Bolivia, y el Plan de Desarrollo Económico y Social quinquenal, que también es ley en Bolivia y que por ley este año debería revisarse, ajustarse o modificarse si corresponde en base a la revisión y la evaluación que se haga. No conozco cómo anda esta evaluación hasta ahora, hace ya casi 2 años que no estoy en ejercicio de la función pública. La Ley de Madre Tierra, vamos a comenzar por ahí porque en mi opinión sienta las bases para la agenda patriótica. Tiene 3 grandes áreas. Un área conceptual, hasta ahorita hemos hablado mucho de conceptos, creo que viene a tono con ese debate, en la que se plantean, por ejemplo, los valores del vivir bien, que ustedes los van a leer, creo que está en el artículo 6, y tiene un fuerte enfoque en la comunidad, la persona, la población, los pueblos. Está el concepto de desarrollo integral para vivir bien, las obligaciones y deberes del Estado, los derechos de los ciudadanos, de las poblaciones y también los derechos de la madre tierra vinculados a el reconocimiento de la naturaleza, así como los principios. Aquí hay una parte ideológica muy consistente, diría yo, a la que hay que prestarle atención, porque fue motivo de mofa en la discusión de la Ley de Madre Tierra el año 2012. Yo tuve la suerte de participar en la redacción de esta ley, porque parecía una ley muy retórica.
y no estaba a tono con la lógica tradicional de elaboración de normas, que eran prescriptivas de obligaciones, de prohibiciones, de acciones del Estado, diseñadoras de estructuras institucionales, pero aquí resulta que teníamos una norma que tenía un fuerte componente ideológico conceptual. Veremos más adelante, seguramente mañana en el transcurso del debate que habrá mañana, cuánto de este marco conceptual efectivamente ha sido la inspiración de acciones de política de Estado. Y esa reflexión es una reflexión respetable, es una reflexión justa, que hay que plantearla, pero también hay que ver cuáles son estos conceptos vinculados a la ley. Aspectos programáticos que propone esta ley, un conjunto de objetivos, de bases y orientaciones, donde se integra lo ambiental con lo social, con lo económico, si ustedes quieren madre tierra, derechos sociales, indígenas, campesinos, humanos, económicos, sociales y culturales, pero también lo vinculado al desarrollo económico, de tal modo que estos tres grandes componentes hacen al desarrollo integral. Y finalmente aspectos operativos. Esta ley abre una gran puerta al tratamiento del tema de cambio climático, fundando una institución que es la Autoridad Madre Tierra, estableciendo mecanismos operativos para la planificación en cambio climático. El año 2012. Pasemos a la próxima, por favor. La próxima, por favor. 4 elementos importantes en esta ley que marcan, diría yo, una visión distinta de lo ambiental, donde lo ambiental no está separado de lo social, no está separado de lo indígena, no está separado de lo humano, donde se complementa con ello. ¿Cuáles son estos 4 elementos complementarios? Los derechos de la madre tierra, los derechos colectivos de las naciones y pueblos indígenas, los derechos fundamentales, civiles, políticos, sociales, económicos, los derechos de la población rural, urbana, a vivir en una sociedad sin pobreza. Y este 4º elemento se vincula al derecho al desarrollo. Entonces, la próxima, por favor. En este gráfico van a ver ustedes los 4 derechos, ahí están, cada uno de estos globitos se relaciona con cada uno de estos derechos que harían al vivir bien. Es decir, la visión ideológica de esta ley que se desarrolla en la agenda patriótica, que se desarrolla en el Plan de Desarrollo Económico y Social, en la Ley del Sistema de Planificación Integral del Estado, en varias otras leyes sectoriales, porque la Ley de Madre Tierra da un mandato para que se elabore norma legal específica con esta orientación en minería, en hidrocarburos, en agua, en bosques, en temas agropecuarios, en fin. Otro tema será la discusión de cuánto se ha elaborado, cuánto ha esta legislación. Es evidente, reitero, que esta ley plantea la aplicación de la integralidad de estos 4 derechos en las políticas de desarrollo, en las políticas ambientales. ¿Por qué es importante esta lectura ideológica? Porque lo que plantea la ley es que no podemos hablar solo de derechos de la madre tierra si no incorporamos también los derechos indígenas originarios y también los derechos sociales, económicos y culturales de las poblaciones y también el derecho al desarrollo. ¿Cómo lograr que estos 4 componentes, estas 4 dimensiones sean compatibles en un nivel operativo? En la planificación territorial, en la definición de acciones de inversión, ya sea en infraestructura, en aprovechamiento de recursos naturales, en desarrollo industrial, operativamente hablando, cómo aplicamos estos 4 elementos. Y vamos a ver que lo que se ha hecho en los próximos años, hasta el año 2016, es desarrollar instrumentos operativos para sentar las bases, promover justamente un desarrollo que busque esta complementariedad de derechos. Más adelante lo vamos a ver. La próxima, por favor. ¿Qué se entiende por desarrollo integral? El desarrollo no es un fin. Aquí ha habido un gran debate y tiene que ver mucho también con la cumbre de desarrollo sostenible Río +20. Hubo un debate también en Bolivia sobre si el objetivo de nuestro país es el desarrollo económico o es el desarrollo per se. ¿Cuál es el sentido de nuestras políticas públicas, de nuestra planificación? El desarrollo se entiende en la ley como un medio para alcanzar a vivir bien, no es el desarrollo un fin. Entonces, ¿qué es el desarrollo? Un conjunto de medidas y acciones
sociales, políticas también, de gestión económica, de gestión ambiental, de gestión relacionada con los derechos humanos, los derechos sociales. Son medios, políticas, son decisiones normativas, pero también decisiones sociales en el ámbito que está lejano al Estado propiamente dicho, que apuntan hacia un horizonte que es el que todos vivamos bien. Y son estas medidas las que tenemos que analizar. No es el desarrollo integral per se o el vivir bien per se, es el conjunto de medidas y de políticas que decidimos en el Estado, malas o buenas, y verificar si efectivamente estas nos conducen al vivir bien o están erosionando este horizonte, que es el horizonte que ha decidido nuestro Estado, nuestro pueblo, en nuestra nueva Constitución, para construir una nueva sociedad. La próxima, por favor. Otro concepto importante, el de sistemas de vida. La comunión entre los ecosistemas o zonas de vida y que incluye a los seres vivos y las actividades económicas, políticas, culturales. Esta comunión hace a la armonía entre aprovechar los recursos naturales sin trascender o ir más allá de los límites de capacidad de regeneración de los ecosistemas, dañando irreversiblemente los ecosistemas, más bien no hacer esto, sino aprovecharlos buscando la restauración y la regeneración, pero también servirnos de ese ecosistema en el buen sentido para poder desarrollar nuestras capacidades, nuestros potenciales, cubrir nuestras necesidades. La próxima, por favor. La próxima. El próximo concepto, creo que se nos han ido. El próximo concepto es el concepto de zonas de vida, que equivale a ecosistemas. Zonas de vida más unidades socioculturales, productivas y económicas es el conjunto de sistemas de vida. La próxima, por favor. Funciones ambientales. Este es un concepto muy importante. Ven ustedes que está articulado a esta visión ideológica. Son aquellas funciones de los ecosistemas que son vitales y que no podemos destruirlas, porque su destrucción equivale a la destrucción de nuestra sociedad. Podemos sí funcionalizarlas a los procesos productivos. Deberíamos hacer que los procesos productivos fortalezcan estas funciones en lugar de destruirlas. Por ejemplo, la función del ciclo hidrológico, que es aquí son 9, un poco más, creo que son 10 u 11 funciones, las que están en el artículo 5, numeral 8 de la Ley de Madre Tierra, que son las funciones que además operativamente en el sistema de planificación integral del Estado se prescriben para que los planes de desarrollo departamental y municipal, en el marco de sus acciones de inversión, fortalezcan y midan en términos de no dañar los límites máximos de aprovechamiento de los recursos naturales en nuestros ecosistemas, de tal modo que destruyan estas funciones ambientales. La función del ciclo hidrológico operativamente se puede fortalecer con acciones de forestación, reforestación, recuperación de suelos, protección de fuentes de agua, protección de riberas, en fin. El ciclo hidrológico comprende en parte aquellas fuentes de agua natural de nuestros ecosistemas o zonas de vida, para decirlo en los términos de la Ley de Madre Tierra, que cumplen una función de proveer agua para la Madre Tierra, pero también para las personas. Y eso es importante decirlo, porque hay una lectura, en muchos casos, crítica de las políticas y acciones del Estado, en sentido de que lo social es dañino de lo ambiental, y no es así. Teóricamente, ideológicamente, desde la Ley de Madre Tierra, deberíamos hacer que las acciones productivas, las acciones de inversión en infraestructura, se complementen con las funciones ambientales. Ciertamente habrán impactos, hay que medir esos impactos, hay que reducir esos impactos, y podrán implicar la reducción de impactos, la restauración de ecosistemas, o en algunos casos la contribución para que los ecosistemas tengan las capacidades de regenerarse usando sus propias fuerzas vitales. Vean ustedes otras funciones ambientales como
la regulación de gases de efecto invernadero, la función 8, que tiene que ver con la absorción de carbono de los bosques y la tierra, la provisión de belleza escénica o paisajística, que es la función 2, la retención de sedimentos, que es la función 2, perdón, la otra era la función 9, el control biológico, el reciclado de nutrientes, que es la función 6. Yo les sugiero tener en mente estas funciones, porque cuando nosotros leemos, evaluamos las inversiones en infraestructura, para decirlo de manera operativa, digamos carreteras, digamos puentes, digamos calles, digamos un conjunto de infraestructura, tenemos que preguntarnos también en qué medida estas construcciones, estas obras de infraestructura van a afectar irreversiblemente estas funciones, alguna de ellas o todas es difícil, pero bueno, pensemos en que teóricamente es posible, o que podrían más bien fortalecer algunas de estas funciones o complementarse con algunas de ellas. Esta visión de ver la infraestructura no como enemiga de lo ambiental, sino como una infraestructura que puede complementarse con lo ambiental, es algo que debemos operacionalizar desde esta lectura conceptual, y lo hemos logrado hacer, al menos teóricamente, digamos, en lo que hace a la planificación del desarrollo, a través del sistema de planificación integral del Estado. Fíjense ustedes, para ponerlo en otros términos, en el mundo, toda la construcción, todas las obras de los seres humanos es lo que se llama la tecnósfera. La tecnósfera son estas materias que construimos, estos libros, papeles, sillas, calles, pisos, carreteras, en fin, toda esa construcción de infraestructura y materia, la que vestimos, la que usamos en nuestras casas. Tenemos una tecnósfera. Se ha medido el peso de la tecnósfera, creo que está en el orden de los 30.000 millones de toneladas, es el peso de la tecnósfera en el planeta, más o menos 50 kilogramos por metro cuadrado. Esa es la tecnósfera en el planeta. Lo que ha construido el ser humano para proveerse servicios de transporte, servicios de la vida cotidiana. ¿Cómo podemos hacer que esa tecnósfera no sea enemiga de la biosfera, sea una suerte de tecnobiosfera, ¿no? O eliminamos la tecnósfera porque la consideramos enemiga de la biosfera y solamente prevalece los ecosistemas naturales, o eliminamos la biosfera, que es el extremo desarrollista y extractivista, y hacemos que todo el planeta sea una tecnósfera. ¿Dónde está el punto de equilibrio? Esa es la provocación que plantea este marco ideológico de la Ley de Madre Tierra, y por eso le pongo cierto énfasis, porque cuando pensamos en desarrollo y viene a la mesa la discusión de medio ambiente, desarrollo enemigo del medio ambiente, desarrollo enemigo del desarrollo, es una discusión que tenemos que tenerla desde un punto de vista teórico conceptual. La ley plantea una complementariedad entre el desarrollo económico, el desarrollo de infraestructura, la erradicación de la pobreza, el crecimiento económico, con la conservación y fortalecimiento de estas funciones ambientales. ¿Cómo lograrlo en el nivel operativo? Ese es el gran reto. Pasamos a la próxima, por favor. Miren ustedes, un sistema de vida es la articulación de las zonas de vida o los ecosistemas, por ejemplo, en un área urbana. Esta área urbana, que se llama la ciudad de Santa Cruz, está articulada a una diversidad de zonas de vida o ecosistemas que son colindantes, más o menos colindantes con la ciudad, con esta ciudad que es una tecnósfera y que vive de esa biosfera y de las funciones ambientales de esa biosfera, que le da el ciclo hidrológico, que le da la función de retención de sedimentos, que le da la función de purificación del agua, purificación del aire. ¿Cómo lograr que esta tecnósfera urbana no sea enemiga de la biosfera, vamos a decir la rural? Ahí está la R por eso. ¿Cómo hacer que esta tecnósfera sea tecnobiosfera? Y ese es el reto de articular desarrollo con conservación y con protección, que son tres conceptos que hay que aplicarlos a este caso. Con esta visión es que tenemos que pensar también la planificación de
la construcción, por ejemplo, de infraestructura, que es un tema que está en debate, lo van a ver mañana seguramente. He visto varios de los títulos de las exposiciones, hay temas de hidroeléctricas, hay temas de carreteras, en fin, que tenemos que verlas en esta dimensión integral, porque lo otro supone ver la construcción de esta base material necesaria para el desarrollo como enemiga per se del medio ambiente, en lugar de buscar una complementariedad entre ambas, en el nivel conceptual teórico y en el nivel operativo, ¿no? En el nivel operativo hay varias medidas que habrán que tomarse, incluyendo medidas técnicas y tecnológicas, ¿no? Y en algunos casos prohibirlas. Hay una pregunta difícil de responder seguramente será: ¿cómo lograr que el aprovechamiento o la explotación minera sea compatible con el fortalecimiento de las funciones ambientales de los ecosistemas, los ecosistemas donde esa operación minera está explotando minerales? ¿Es posible o no es posible? La explotación minera per se es ya enemiga del ecosistema. ¿No es posible en absoluto que pueda fortalecer funciones ambientales? Pregunta. ¿Existen tecnologías que puedan lograr, y normativas y regulaciones y autoridades rigurosas en la implementación de esas regulaciones que puedan integralmente permitir la complementariedad en escala, por ejemplo, de ciertas operaciones mineras respecto del fortalecimiento de estas zonas de vida? Pensemos que en lugar de poner áreas urbanas en el título de ese globito que está al centro, ponemos operaciones mineras. ¿Será posible esa interacción complementaria? Ese es el reto que plantea la ley. Otro tema es ver si efectivamente las acciones que hemos decidido son coherentes con este enfoque teórico, porque ese es un reto analítico que hay que plantearlo, es justo plantearlo. Pero eso no exime de decir, o sea, eso no implica decir que el marco conceptual ideológico que plantea la Ley de Madre Tierra, que repito, está desarrollado también en la agenda patriótica y en el Plan de Desarrollo Económico y Social, en el Sistema de Planificación Integral del Estado, en todos los planes sectoriales de los ministerios que han sido hechos por prescripción normativa de la Ley del Sistema de Planificación Integral del Estado del año 2016, y en todos los planes territoriales que han hecho todos los departamentos y municipios del país bajo el mandato de la Ley del Sistema de Planificación Integral del Estado. Y yo se los puedo decir con certeza, porque recuerdo incluso que el año 2016, yo fui ministro hasta enero de 2017 de Planificación del Desarrollo, sacamos la Ley del Sistema de Planificación Integral del Estado el año 2016 con este enfoque, y todos los municipios y gobernaciones debían presentar, por ejemplo, un análisis de armonización de fortalecimiento de funciones ambientales con acciones productivas en su territorio, que es un nuevo enfoque, es distinto del enfoque de capacidad de uso mayor del suelo y de ordenamiento territorial. O de plus, plan de uso del suelo. Es un enfoque distinto y lo vamos a ver ahorita. Y uno de los primeros que presentó su PTDI, Plan Territorial de Desarrollo Integral, fue Santa Cruz, el departamento de Santa Cruz como gobernación. Para mí fue una sorpresa y muy interesante el enfoque que le dio a este componente de armonización de funciones ambientales, zonas de vida y sistemas de vida. Y logró bajar a nivel de proyectos de inversión el enfoque territorial con esta mirada conceptual. Ya todos los municipios y departamentos del país han presentado entre el 2016 y 2017 sus planes de desarrollo integral e incorporan esta visión. Vamos a ver más adelante cómo. La próxima, por favor. Principios de la Ley de Madre Tierra, solo lo pongo en la pantalla solo para subrayar algunos. Por ejemplo, el segundo punto, garantía de restauración; el tercero, regeneración. Son dos conceptos importantes que tienen que ver con la obligatoriedad de acciones, y, por ejemplo, de aprovechamiento hidrocarburífero que pudieran dañar el entorno de una zona de vida y que tienen obligatoriedad de restauración. Y estoy recordando un decreto reglamentario muy técnico. Este decreto se aprobó el año 2016, justamente en esta línea, que establecía, cosa que fue muy discutible, la obligatoriedad de operaciones hidrocarburíferas de restaurar áreas dañadas en las condiciones previas al acto del daño.
exactamente previas, casi como sacándole una foto a la condición previa. Este era un debate técnico muy complejo, porque la pregunta era, ¿se puede restaurar exactamente a las condiciones previas al daño provocado? Más allá de este debate técnico, salió este decreto reglamentario en estos términos, ¿no? Vamos adelante, por favor. Ya, ahorita vuelo. Entonces, importante en la ley, la obligación del Estado de garantizar la continuidad de la capacidad de regeneración de la madre tierra. ¿Cuánto hemos avanzado en esto? Es un tema que hay que analizarlo. Pero repito, el análisis de las acciones de inversión en desarrollo no implican per se la ausencia de una visión política vinculada a lo ambiental, porque en Bolivia no hay esa ausencia, no hay un vacío de visión teórico-conceptual y por tanto ideológico sobre cómo debemos entender medio ambiente y desarrollo. Esta dicotomía tan forzada que hay que evitar, y yo les invito a los estudiantes que están acá, hay que evitar siempre el sesgo de o lo blanco o lo negro, y hay que buscar la complementariedad. Esta dicotomía no existe en nuestras políticas de desarrollo, al menos no en la letra. Ya hemos resuelto eso a la luz de la ley de madre tierra. Repito, otro tema es juzgar, evaluar cómo se aplican las medidas o las acciones de política pública y su impacto o su continuidad, su coherencia con esta ley de madre tierra. La próxima, por favor. Aquí tenemos algunos componentes de la gestión de sistemas de vida. Voy a correr un poquito. La próxima. Las bases y orientaciones. Y aquí yo los invito a leer estas bases y orientaciones que están en la ley de madre tierra, en la que hay prescripciones específicas para desarrollar legislación especial. Por ejemplo, hay una prescripción sobre la legislación de agua. Bolivia no tiene una ley de aguas, tiene una ley de agua potable, pero no tiene una ley de riego, pero no tiene una ley general de aguas a la altura de la nueva Constitución. Hay prescripciones específicas en minería, en bosques, en agricultura. Hay prohibiciones específicas en bosques. Por ejemplo, la conversión de tierras de reserva forestal a tierras de producción forestal permanente, salvo utilidad pública. Lo pongo en la mesa para ver que ahora que la ley dice eso. Hay prescripciones específicas sobre el tema de biocombustibles. Hay prescripciones sobre el uso de la tierra, sobre el tema minero e hidrocarburífero. Es pertinente hacer una evaluación y eso es saludable y justo. Pero decir que no tenemos una visión en el tema ambiental no sería cercano a la realidad, y soy muy enfático en esto porque me remito a esta ley que estamos analizando. Vamos adelante, por favor. Más adelante, la próxima. Aspectos técnicos que prescribe la ley y que se han desarrollado después en manuales y guías. Por ejemplo, cito y los invito a ver en el internet el Manual de Planificación Territorial de Desarrollo Integral, que es el manual en base al cual las gobernaciones y municipios hacen sus PTDI, sus planes territoriales de desarrollo integral plurianuales con un horizonte de 5 años articulados al Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social. Y esto es importante porque eso implica además la presupuestación plurianual de las inversiones, cosa que antes no ocurría. Cada año se sacaba un presupuesto, se negociaba el presupuesto en función de la presión y contrapresión de actores políticos o las decisiones del nivel central. Ahora ya no, hay un presupuesto plurianual bajo el paraguas del Plan Nacional de Desarrollo. ¿Cuáles son estos instrumentos técnicos? Los indicadores del vivir bien, que todavía no los hemos elaborado. El ordenamiento de zonas y sistemas de vida, que es distinto al ordenamiento territorial basado en el plus y la capacidad de uso mayor de la tierra. Ya se han hecho un mapeo de zonas de vida. Los invito también a que visiten el InfoSPIE, es una página web del Ministerio de Planificación que se sacó el 2016, que tiene un mapa de zonas de vida, un mapa de sistemas de vida, tiene información sobre las condiciones de la caracterización de cada una de estas zonas de vida, las condiciones de daño, la vulnerabilidad. Hay incluso un análisis sobre el impacto de operaciones productivas sobre las zonas de vida. Hay un mapa de funciones ambientales. Se han bajado estos temas tan teóricos a nivel instrumental.
está el sistema de registro de componentes de la madre tierra, que se le pide a las gobernaciones y municipios que cuando hagan su plan territorial de desarrollo, porque las gobernaciones, los departamentos también hacen su ordenamiento territorial, incorporen un registro de componentes de la madre tierra, que son los componentes de los ecosistemas, y lo han hecho. En los PTDIs, al momento de dar un dictamen, los planes territoriales de las ETAs, las entidades territoriales autónomas, se ha verificado que tienen este componente y lo tienen. Es interesante, vamos a ir a las últimas láminas para ver de qué estamos hablando. Correremos un poquito la próxima, porque ya me dicen que tengo un minuto, creo que ya me está limitado. Miren ustedes, este es un gráfico de toda la planificación, el plan de desarrollo a nivel en el techo y abajo los planes de todos los ministerios, más los planes de los municipios y gobernaciones. No es mi intención que hablemos de planificación, pero creo que es importante ver cómo todo eso teórico, esa cuestión teórica que hemos visto al inicio, muy conceptual, muy valórica, muy axiológica, ¿no? Muy ideológica, cómo baja a la tierra. O se termina o se queda en un discursito retórico, y no es así. Hemos bajado a nivel operativo y lo han hecho las entidades territoriales autónomas. La próxima, por favor. Miren ustedes, el análisis de equilibrio de los sistemas de vida. 3 componentes: conservación de funciones ambientales, desarrollo de sistemas productivos sustentables, son sustentables si son armónicos con las funciones ambientales, y erradicación de extrema pobreza. Estos 3 componentes se les ha pedido a las gobernaciones y municipios que mapeen y cuantifiquen en base a una metodología en el nivel territorial. La próxima les voy a mostrar cómo lo han hecho. Aquí están los elementos que hacen al análisis de equilibrio. Vamos a la próxima. La próxima. Este es un formulario, quizás no se ve con precisión. Les vuelvo a invitar a visitar en el internet el manual de planificación territorial indígena, los planes de desarrollo territorial integral, que es un manual que han aplicado todas las gobernaciones y municipios, y usan este gráfico para medir el peso de las funciones ambientales, las acciones productivas, entre otras, y cuál es el posible daño que podría tener un ecosistema. Vamos a más adelante. La próxima, por favor. Con esto termino. Este es un cuadro que lo van a encontrar ustedes en el plan de desarrollo sectorial del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, que también estaba obligado a hacer su plan en base al sistema de planificación. Y ha hecho un análisis de equilibrio o de armonización del sistema de vida de la macrorregión ecosistémica Amazonas. Macro. Los departamentos han bajado a nivel micro. Micro entre comillas. Y acá podrán ver ustedes que además se ha hecho una ponderación, se ha dado una puntuación al estado de situación de los sistemas de vida en base a una metodología desarrollada para este fin. ¿A dónde apunto? Y con esto termino, porque ya los que les interese podrán entrar al análisis de los instrumentos, las metodologías con mayor precisión, y verán la aplicación de los mismos en los PTDIs de cada departamento y municipio. Apunto a subrayar el hecho que este marco conceptual vinculado a una política ambiental, que yo no la llamaría ambiental, porque no es propiamente ambiental, es un enfoque más que una visión, es un enfoque de desarrollo en armonía con la madre tierra, cómo se ha aplicado en la planificación del desarrollo a nivel departamental y municipal. Y cómo se ha incorporado en esa planificación esto que hemos llamado la tecnósfera, la construcción de infraestructura, carreteras, puentes, hidroeléctricas, empresas, inversiones mineras, aeropuertos que están en nuestro plan de desarrollo, complejos productivos industriales. Cómo todo esto, que no debería verse como enemigo de la madre tierra, cómo esto se complementa con la madre tierra. Esa es la invitación que les hago con esta breve exposición. Muchas gracias.